Bueno, como les decía, tienen que ya tener esto listo, los dos, porque de ya vamos a centrarnos, al menos en el primer módulo, sobre todo en la construcción de la interfaz. Ah, vamos a implementar la arquitectura modelo vista controlador, o conocida como MVC. Por lo tanto, ya teniendo Apache, seguramente cuando se han instalado Apache, por si acaso, antes de pasar a eso, perdón, disculpen, aquí esto es el enlace que les he dicho donde dice a Google Drive, les va a trasladar a esta carpeta. En la nube, ¿no? Ustedes van a poder ver cada clase que tengamos disponible, cual ya va a estar grabada aquí en la carpeta. En recursos, en esta carpeta, pues les dejo la base de datos que vamos a utilizar y el texto, si es que no se los han pasado o si es que lo han extraviado, bueno, ahí lo tienen igual disponible. Entonces vámonos al disco local C, vámonos a la carpeta SAM, vámonos a la carpeta htdocs, que es donde guardamos todos nuestros proyectos. Nada más. En esta carpeta lo que vamos a hacer es crearnos una nueva carpeta llamada POST o sistema POST, como quieran decirle. El caso es que yo le llamo POST porque son las siglas de Point of Sale, o sea, punto de venta. Entonces nos creamos ahí. Yo lo pongo así. No, no separen palabras, ¿no? Eso siempre se lo recomiendo. No hagan separaciones. Únanlos con barra baja si quieren. Ahí está, post. Está totalmente vacío. Entonces vamos a abrirlo con nuestro editor de código de preferencia. Yo estoy utilizando brackets. Es muy simple brackets, pero pueden utilizar cualquier otro que quieran. Como Visual Studio Code, que es mucho más completo. Que ya es un IDE prácticamente. Como solamente quiero editar código, pues brackets me basta. Entonces yo voy a abrir la carpeta. Voy a abrir la que está en SAM. Como ven, lo tenemos totalmente vacío. Ok, no se preocupe por ese aviso, es cosa de mi programa. También van a ejecutar SAMP una vez ya instalado. Lo que tienen que hacer es que les quede exactamente igual a este. O sea, les tiene que quedar el SAMP control o su panel de control ejecutándose tanto MySQL como también Apache, los dos. Si se está ejecutando de esta manera, pues está en verde. Eso quiere decir que no hay ningún problema. Vamos a proceder. Bueno, vamos a empezar a crear nuestro sistema de directorios porque nosotros vamos a utilizar, pues, el modelo vista controlador, que para los que no saben qué es el modelo vista controlador, es una arquitectura de software, un estilo de programar, el cual es bastante confiable y nos provee escalabilidad a nuestro proyecto. Es decir, que nuestro sistema no se va a retener, puede seguir implementándose y escalando y mejorando. De las siglas modelo vista controlador, MVC, pues va de la siguiente manera. Su lógica de trabajo es esta, así de simple. El controlador es el que manda, o sea, modelo vista controlador. Controlador es la cabeza. El modelo es quien procesa los datos, o sea, se encarga de hacer la tarea y que el controlador le envía, le encomienda hacer. Y la vista, pues, es quien nos muestra los resultados, ¿no? El controlador es el que está relacionado con los tres. Así que, por lo tanto, vamos a crearnos nuestro sistema de directorios, que es, vamos a crearnos tres carpetas, uno que se va a llamar modelo, así de simple. La otra carpeta se va a llamar controlador. La otra carpeta se va a llamar, pues, vista. Así es, vista, modelo, controlador. Obviamente, es indiferente de cuántas carpetas tengamos, pues siempre en la raíz de nuestro proyecto tiene que estar nuestro archivo index. Siempre nuestro archivo index es importantísimo. Entonces, creamos un nuevo archivo. En este caso va de la siguiente manera. Permítanme un momento.
Disculpe. A ver, veamos. Dice, ¿se cortó? No. Estamos aquí, Luis Fernando. Luis Fernando, ¿me suenas? ¿No habías ya estado en uno de mis cursos? Ok. Bien, les decía que aquí vamos a meter lo siguiente. Tenemos el controlador, modelo a la vista, y vamos a cargar también todos los recursos que vamos a utilizar, que son esta librería de vistas. Por lo tanto, creamos una nueva carpeta a la que yo le voy a llamar Access. Y aquí voy a meter todos y todos mis recursos. Por lo tanto, yo ya tengo descargado Admin LTE. Allí estamos. Cuando se descarguen Admin LTE, que es la librería de hojas de estilo, pues van a tener a su disposición todo código fuente, pero solamente de vistas, solamente front, nada más. Es una completa librería de estilos, permite hacer de todo, así nos ahorramos mucho tiempo en no crear formularios, no crear tablas y demás. Todo esto ya lo tenemos, como por ejemplo, yo puedo crear aquí, tengo botones, tengo iconos, tengo formularios de todo tipo, etcétera. Entonces, para cargar esta librería de estilos, o sea, para hacer uso ya de las vistas, no es que vamos a copiar todo, solamente vamos a cargar aquel recurso que nos permita transformar estas vistas, o sea, tenerlas. Y estos recursos están en estas dos carpetas que son dist y plugins. Estas dos, entonces estas dos las copiamos. Es bastante, por si acaso. Fíjense cuánto pesa, son como casi 70 megas, o sea, esto, de eso y es lo que hace pesar más nuestro proyecto, bastante. Pero en fin, tenemos todo a disposición. Por lo tanto, yo voy a cargarlo aquí en mi carpeta Assist. Fíjense que está vacío y lo pego. Son un montón de recursos de hojas de estilo, CSS y JS, obviamente. Además de eso, mientras se termina de copiar, vamos a crear nuestro primer archivo index. Entonces, nuevo archivo y le voy a llamar index.php. Y ahí estamos. Bueno, este archivo index.php es prácticamente el que va a llamar, ok, ya se terminó de cargar nuestros recursos. Es el que se va a encargar de relacionar el modelo y los controladores. Desde aquí vamos a incluir, esto va a ser un llamado a todos nuestros recursos. No es que vamos a viajar por URLs, por ese caso, no estamos viajando a distintos archivos. Nosotros vamos a llamar a los archivos. Ojo, así que en esta parte siempre existen dudas al respecto y te pongan mucha atención. Index prácticamente va a relacionar todo. O sea, nunca vamos a salir del archivo index, a lo que me estoy refiriendo. Bueno, tarde o temprano vamos a salir para otros casos especiales. Aquí vamos a abrir PHP. Es importante que no lo cerremos porque estamos utilizando la arquitectura modelo vista controlador. Por lo tanto, aquí vamos a llamar a cada uno de nuestros archivos de controlador. Bien, para esto nosotros antes de llamar a nuestros controladores, pues necesitamos crear dichos controladores y dichos modelos. Así que nos vamos a nuestra carpeta compartida. Abrimos la base de datos o el Excel que contiene la base de datos. Bien, vamos a empezar con lo siguiente, las tablas fuertes, obviamente. Nosotros sabemos que tenemos los objetos o tablas fuertes, que son los que no dependen de otras tablas, y las tablas débiles que dependen de otras tablas. Bueno, vamos a empezar con las tablas fuertes, que son obviamente los recursos. Como este es un sistema punto de venta, necesitamos ciertos módulos sí o sí para poder hacer una factura. Una simple factura. O sea, todo esto va a ser simplemente para poder emitir una simple factura. No vamos a hacer un sistema muy complejo, muy completo.
No nos da el tiempo, al menos lo básico, pero lo importante es que se conecte con impuestos y emitamos la facturación. Mm, Aquí lo que necesitamos es, obviamente, clientes. Necesitamos la tabla productos, usuario. Necesitamos la tabla, perdón, usuario, producto y nada más. Esos son los más importantes de momento, de momento, de momento. Los demás vamos a ir haciéndolos posteriormente. Bien. Ahora, aquí pueden fijarse que también hay una tabla, que no hay un, bueno, pueden fijarse, perdón, que hay un campo llamado ID proveedor. Eso es porque yo hice de producto una tabla débil. O sea, que depende de que exista un proveedor, sí o sí. Tenemos la tabla proveedor por ahí, pero he decidido que en esta ocasión vamos a hacer como es simple el sistema, he decidido que en esta ocasión vamos a omitir este campo. Por lo tanto, chao, lo quitamos. Así es. Por esta vez, en este curso, en esta entrega, vamos a quitar el proveedor del producto, porque está bien para sistemas más grandes, que bueno, relacionemos el ID del proveedor y tengamos por otra parte los datos del proveedor. Aquí vamos a centrarnos exclusivamente con el fin de llegar a la factura. Posteriormente, podemos mejorar el sistema en versiones más avanzadas, se puede ya incluir el ID del proveedor. Así que como hemos quitado el ID del proveedor, en vez de poner ID del proveedor, vamos a poner solamente proveedor. Es decir, no relacionando su ID, sino colocando, typeando. Vamos a hacer que su tipo de datos sea char, 50 caracteres. Me gusta utilizar varchar para limitar la cantidad de caracteres que se puede ingresar en el campo. Empezamos con la tabla más básica, obviamente usuarios, porque es lo que necesitamos para acceder. Vamos a utilizar un nivel de acceso a nivel de tabla, o sea, no a nivel de base de datos. Existen dos modos de seguridad, que es a nivel de base de datos, que es más compleja, más fuerte, pero y otro que está a nivel de tabla, nada más. Vamos a utilizarlo a nivel de tabla y ya está. Aquí, como pueden ver, el usuario también lo hice una tabla débil poniendo personal y de personal. Pero bueno, yo voy a quitarlo en esta ocasión. Eso. Lo voy a quitar y ya está. Nada más. Por lo tanto, no voy a hacer que se esté relacionando con el personal. Eso lo había hecho en una versión distinta, pero lo malo es que nos consumía tiempo y evitaba que, bueno, nos centremos en lo que es más importante, la facturación. En sistemas más avanzados, sí. Bien. Vamos entonces con la primera tabla que es usuario. Así que yo me voy a mi base de datos. Yo abro la base de datos, localhost. Aquí tengo mi proyecto, como pueden ver. Le doy clic en post. No tengo nada. Al lado voy a abrir la base de datos, localhost, phpMyAdmin, para ingresar a mi gestor de base de datos. Bueno, y yo tenía ya una base de datos ya hecha de post. Yo le voy a hacer un backup y voy a crearla desde cero en esta ocasión. Entonces, esta base voy a exportarla. Ok. Ups, esta de cancel. Ah, perdón. No entra a la base de datos. Ahora sí la exporto. Ya estamos. Voy a borrarla para hacerla con ustedes desde el principio. Muy bien. Entonces nos creamos la nueva base de datos que se va a llamar POST.
el cotejamiento, la codificación siempre le coloco UTF General C, UTF-8, para que reconozca todo tipo de caracteres de latín. Y vamos a crear nuestra primera tabla, que es usuario. Contamos las cantidades de columnas que tenemos para usuario, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien. Tenemos el ID del usuario, obviamente, que va a ser nuestro primary key de tipo entero, siempre. El login del usuario con el que se accede, el password, el perfil, si va a ser administrador, moderador, solamente consultor, editor, en fin. Ponemos los perfiles que queramos. Estado, si está disponible o no, obviamente, porque los usuarios nosotros sabemos que nunca pueden borrarse porque van a estar relacionados con las facturas. En las facturas es un usuario quien la emite. Y si un día el usuario se va, no podemos borrarlo porque perdería coincidencia, o sea, perdería relación con la factura que ha efectuado. Entonces nunca sabríamos qué factura, qué usuario ha emitido qué factura. Así que los usuarios nunca pueden borrarse. Último login para saber, bueno, siempre si cuando ha entrado y la fecha en la cual se ha registrado. Son datos que les sirven a los gestores de sistema para saber, bueno, cuándo fue la última vez que ingresó, si estaba logueado, desde cuándo ya no está activo, la fecha en la cual se ha registrado, cuánto tiempo ha tenido actividad, pues el último registro, la diferencia entre el último registro o sea, el último login y la fecha de registro genera el tiempo de actividad que ha tenido el usuario. Nada más que por eso. No es obligatorio esos últimos dos campos, pero yo los coloco porque les sirven de referencia. Bueno, usuario, tenemos entonces 7 columnas, por lo tanto vamos a crear las 7. El primero va a ser ID usuario. Yo siempre lo coloco de esta manera, con barra baja. No utilizo las mayúsculas para distinguir palabras, si bien se puede, pero sucede que hay otras bases de datos que no reconocen mayúsculas, entonces preferí utilizar una nomenclatura estándar. Entero, obviamente, vamos a colocarlo de tipo autoincrementable. Y ahí está, incrementable. Tenemos posteriormente, bueno, esto yo lo voy a colocar al lado para hacerlo más rápido. Tenemos el login de usuario, que va a ser de tipo char, o sea, varchar, de 30 caracteres. Tenemos el password. Ojo, no utilicen caracteres especiales del español como la ñ, no existe, no pongan contraseña. Saben que todo tiene que ser sin caracteres especiales en su código y también en su nomenclatura de base de datos. Colocamos password que va a tener pues un varchar de 255 porque tiene que ir encriptado y la encriptación pues es bien larga, tiene bastantes caracteres. Tenemos el perfil, obviamente, allí lo vamos a typear nada más. Podríamos crear aquí ID perfil para tener otra tabla de perfiles y a su vez esta tenga una lista de permisos, pero eso, como ya les dije, nos acompleja más y más. Y quizá en versiones más avanzadas de un sistema se puede implementar, pero no lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo simple. Un perfil que va a ser un varchar de 30. Va a ser el estado para saber si está disponible o no, porque obviamente si no está en funcionamiento, si así está de baja, si el administrador le da de baja, este no puede acceder ni facturar. Entonces, pero sí debe existir. Estado va a ser, perdón, de tipo booleano, o sea, o sí o no. Tenemos el último login, que es datetime. Disculpen, chicos.
Perdón, chicos, la interrupción. Ya. Continuamos entonces. Chan, 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 chan. La última columna que es fecha de registro. A esta le vamos a poner pues data, también date, date nada más, solamente date, la fecha de registro. El último login que sea datetime, datatime, perdón. ¿Dónde estamos? Datatime. Ahí estamos. Sé que algunos utilizan tal vez timestamp, pero timestamp hay que tener ojo, que toma como referencia la hora y fecha del servidor. Y puede que más adelante quieran colgar su sistema en un hosting remoto, en la nube, y bueno, entonces va a tomar en cuenta la hora y fecha de ese servidor. Si este estuviera en China, tomaría esa hora. No nos sirve, así que ahí. Con esto es suficiente, guardamos. Ya tenemos creado nuestra tabla usuario y podemos verlo. Ahora vamos con el sistema, que ya está preparado, literalmente dice post, dice nada, no hay nada. Por lo tanto, nos vamos a nuestro editor de código. Nuestro editor de código, lo que vamos a hacer es, pues abrimos PHP y vamos a requerir todos los controladores. Vamos a empezar con el controlador usuario que ya hemos creado. Entonces, en el controlador creamos un nuevo archivo al que le vamos a llamar usuario controlador. .php. A su vez, también un, un objeto, como tiene su controlador, tiene que tener su modelo. Entonces, en modelo nos creamos el modelo usuario. Ok. Ahora, infaltablemente, vamos a llamar aquí en index al usuario y al controlador. Bueno, entonces, esta es la sección de controladores, donde llamamos a los controladores. Y esta es la sección, pues, de modelos. Yes. Vamos a requerir, vamos a solicitar ese recurso, entonces le decimos un require once. Y llamamos al controlador que está dentro de la carpeta controlador. Entonces, controlador, recuerden que estamos en la carpeta index. De index estamos requiriendo al usuario y controlador que está dentro de la carpeta controlador, por lo tanto, navegamos ese directorio. Bueno, no navegamos, escalamos ese directorio para solicitarlo. Indicamos su ruta, mejor dicho, con la carpeta controlador. El archivo usuario controlador. .php. Ups, uy, ¿qué pasó? Ya. Ay. Punto y coma, se me olvidaba y ya. Lo mismo para el modelo. Require once modelo usuario. O usuario modelo. Usuario modelo. .php. Oh, aquí le llamé modelo usuario, al revés. Bien. Prefiero llamarlo al principio como el nombre del objeto para distinguirlo más rápido. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crearnos otro controlador exclusivamente para mostrar vistas. Así nuestras vistas. Vamos a crearnos un nuevo archivo en el controlador al que le vamos a llamar plantilla controlador. .php. Este no va a tener modelo. Solamente es para mostrarnos vistas, porque index va a llamar a plantilla controlador y plantilla controlador se va a encargar de mostrarnos las vistas alternadas de todos los módulos, para usuario, para cliente, de la factura, etc. Entonces requerimos esa plantilla.
Plantilla controlador, ojo. Ahora sí nos vamos a la plantilla controlador. Y aquí vamos a crearnos, vamos a abrir PHP. Vamos a crearnos una clase que se va a llamar pues controlador plantilla. Recuerden cómo se está llamando esta clase. Bien, dentro vamos a crearnos una función. Todas las funciones a partir de ahora tienen que empezar de esta manera. Static. Perdón. Static. Public. Function. Eso es para que obviamente GoDaddy o los servidores, si es que los colgamos, no nos den problemas. Si no entienden algo de la nomenclatura, o sea, yo estoy dando por sentado que ustedes entienden PHP. Pero si no entienden algo de lo que estoy haciendo, o sea, no en lo que estoy ejecutando, no lo que estoy implementando, sino algo de la sintaxis que estoy utilizando. Si no lo entienden, díganmelo para que se lo explique. Así para entender lo que están haciendo también, no es solo copiar código. Entonces, decimos que vamos a crear una nueva función llamada ctr plantilla control, bueno, ctr plantilla. Este es un método y vamos a decirle que este método va a incluir, con include yo incluyo vistas, o sea, llamo vistas. No es que voy a ir a esos archivos, sino las voy a llamar. Voy a llamar a un archivo llamado pues vista eh, de la carpeta vista llamado plantilla. Miren, pongan atención de lo que está pasando aquí. Plantilla controlador está dentro de controlador. Ustedes dirían, bueno, si este va a llamar a un archivo que está dentro de otra carpeta, ¿no sería que retroceda un directorio? O sea, subo un directorio hasta la raíz y de la raíz recién entra a la carpeta vista. No, porque al fin y al cabo es index quien lo va a llamar. Va a llamar a plantilla controlador. Entonces, como index está llamando a plantilla controlador y plantilla controlador a su vez está llamando a vista, entonces es como si el mismísimo index estuviese llamando a la vista, a la carpeta vista. O sea, nunca nos estamos saliendo de la vista, de index, perdón. Ahora sí, vámonos aquí, vamos a decirle que bueno, si nosotros actualizamos, fíjense que no pasa nada. Si nosotros aquí ponemos eco, este es el index, bueno, obviamente se va a aparecer eso. Ahí está, este es el index. Por lo tanto, si yo llamo ahora a la plantilla controlador y para eso pues tengo que referenciarlo, tengo que decir que utilice ese recurso y al decir que utilice el recurso yo ya puedo utilizar pues la plantilla, todo lo que esté dentro de plantilla, entonces yo puedo utilizar este método. Por lo tanto voy a decirle, hey, ahora llama a, voy a crear una variable que se va a llamar, bueno, plantilla, valga la redundancia, que va a ser igual a una instancia nueva de la clase. Debo instanciar, si quiero llamar a un método de una clase, debo instanciar la clase. Voy a instanciar la clase controlador plantilla. Bien. Yo la instancio en una variable llamada plantilla y ahora voy a utilizar el método que está dentro del controlador plantilla, el cual se llama pues ctr plantilla. Y bueno, al llamar a ctr plantilla, este va a llamar a un archivo llamado vista plantilla. Voy a comentar esto de momento. Voy a poner, por ejemplo, aquí un eco y decirle, hey, ya estás en ctr plantilla para verificar que está pasando eso. Fíjense, yo llamo, actualizo la página y me dice, hey, ya estás en ctr plantilla. Como les dije, index llama al plantilla controlador, a su método, y bueno, es como si nunca hubiera salido de index todavía. Disculpen un momento.
Entonces, espero que estén siguiéndome. Si no pueden seguirme, háganlo con los videos o las grabaciones posteriormente. Ya que podemos entrar ya a este método, ahora en vez de que nos despliegue un eco, un mensaje, vamos a decirle que este método incluya una vista. Bueno, si yo ahorita le digo que llame a este archivo, va a dar el error bueno de que no está, un warning, de que esta vista plantilla no existe, no puede incluirla. Así que nos vamos a vista y creamos el nuevo archivo. Y le decimos pues plantilla.php. Ahora sí que ya hemos creado, bueno, no tiene nada, pero está mal escrito. Plantilla. Ok. Ahora, si actualizo, bueno, ya no me dice nada, no me da un error porque ya existe ese archivo plantilla.php. Vamos a abrir plantilla.php, que ya es nuestras vistas. Vamos a hacer un eco y decirle, ya llegaste a plantilla. Y bueno, actualizo y ahí está. Tal vez a algunos les parezca muy engorroso eso de estar recorriendo de aquí para allá, de allá para acá, pero lo importante es que seguimos en index. ¿Y para qué? Para que se puedan referenciar nuestros controladores, nuestros modelos. Al menos ese es el estilo que yo utilizo para programar y que si lo practicas resulta mucho más fácil entenderlo y escalar. Vamos a ahora quitar este mensaje y aquí vamos ya a dibujar nuestro index. ¿Ok? Nuestro index. Y bueno, vamos a hacer que plantilla nos muestre el index. Lo que necesitamos, obviamente, va de lo siguiente. Vamos a agarrar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a nuestro admin LT. Ok, tengo un escritorio. Voy a abrir index. Aquí ya tengo todos los recursos y voy a elegir un login. Yo voy a irme a UI Elements. No, perdón, está en extras, si no me equivoco. Ok, en extras. Aquí tenemos formularios de login y registros. Yo hago aquí, agarro el login de versión 1. Muy bien, ahí tenemos un login simple, es más que suficiente. Yo lo que puedo hacer es, bueno, navegar hasta este directorio, login.html. Esta es una forma de hacerlo. Aquí me dice que está dentro de la carpeta Page, Example y Login. Entonces me voy a Page, Examples y Login. Ahí está ese archivo, login.html. Muy bien. Como ven, me despliega lo mismo. Pero yo puedo agarrar este archivo, llevarlo a mi editor de código para ver su código fuente. Y como ven, bueno, aquí está todo el código fuente. Yo simplemente lo agarro, control C, y lo pego aquí en plantilla. Perfecto. Entonces, bueno, si yo ya guardo, y ahora me voy fíjense que no estamos saliendo de index, y actualizo ya mi sistema. Bueno, ahí está mi login, pero no se me muestra como se me muestra aquí porque no hemos enlazado los recursos que ya hemos cargado previamente, solo que no hemos cargado esos directorios. Vamos a irnos aquí a nuestro, ya puedo quitar este login.html. Vamos a irnos aquí donde dice plantilla.php, voy a hacer algunos cambios, donde dice title, voy a decirle pues ahora sistema post de título. Y aquí donde dice href es donde debo definir la ruta de mis directorios, o sea, de mis recursos que están dentro de la carpeta assets. Por lo tanto, como nunca he salido de index todavía, solamente estoy incluyendo, entonces voy a escalar desde index hasta assets. Y yo digo, bueno, los plugins, todo está dentro de la carpeta.
estos recursos están dentro de la carpeta plugins o dentro de la carpeta dist. Aquí tengo la carpeta dist y la carpeta plugins. Por lo tanto, voy a navegar solamente en mi carpeta assets. Assets. Y ahora sí, de assets, entrate a plugin. Es todo. Copio esto y lo pego aquí. Lo mismo voy a ir aquí abajo, porque aquí se recargan los recursos query o JS, y hago lo mismo indicando que están dentro de la carpeta assets. Ya. Pego y si voy de nuevo a mi sistema, recargo, ahí está. Ya tengo exactamente la misma vista. Así de rápido he construido un login. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacer algunos arreglos. Como por ejemplo, el logotipo, aquí me indica. Fíjense. Yo voy a quitar esto, el href, que es un enlace, un anchor. Voy a cambiar esto a, pues, sistema, post, sistema. Y aquí va a decir post, post. Aquí donde dice synced to start your session, voy a decirle acceso al sistema compra venta. Ya. Ok, así va bien. Estos enlaces los voy a quitar porque, bueno, no me sirven nada el action. No se tiene que enlazar a ninguna parte. Voy a irme a, pues nada más que a reeditar código. Ustedes ya saben HTML, ya saben CSS, así que no necesito explicarles. Solamente estoy cambiando eh, cambiando datos, información de HTML. De todas maneras, si no se ubican en cómo hacerlo, pues simplemente hacen un clic derecho donde ustedes quieran editar para saber qué elemento es. Por ejemplo, si yo quiero quitar Remember Me, voy a inspeccionar. Localizo su contenedor padre. Ok, ahí está. Este es su contenedor padre, es este, el call 8, porque esto está basado en un Bootstrap. Para los que no saben cómo funciona Bootstrap, pues lo único que tienen que entender es la lógica de las grillas. Bootstrap, grill, grid. Muy bien, y Bootstrap se maneja de la siguiente manera. Tiene un esquema de grillas en el que tiene filas y cada fila debe tener 12 dimensiones. Tú puedes hacer que cada columna tenga tantas dimensiones como sea sin sobrepasarse de 12, pero al final la sumatoria de todas esas columnas deben dar 12 dimensiones. Podemos tener una fila de una dimensión cada una, de 12 columnas de una dimensión cada una, lo cual da pues 12 dimensiones. Podemos tener una fila de 3 columnas, cada una de 4 dimensiones y al final da 12, y así sucesivamente. O solo una columna de 12 dimensiones. Ya está. En este caso, pues pueden ver que aquí hay una fila, así es como se le indica por Bootstrap, que se trata de una fila que va a tener pues 2 columnas, una de 8 y una de 4. Siempre tiene que dar 12, por lo tanto, su contenedor padre de Remember Me es el call 8. No quitamos esto, fíjense, no quitamos el call 8, pero sí podemos quitar su contenido, que es este clash, check primary, etc. Bueno, chao, yo le digo, y va quedando de esta manera, sin alterar la estructura. Sigue habiendo ese espacio, pero sin alterar su estructura. Voy a quitar este OR y el acceso por las redes sociales que no me sirve. Ok, entonces localizo que el sync in use Facebook, o sea, el acceso a las redes sociales es esta. Incluso admin LT obviamente me indica de dónde a dónde empieza un segmento o termina otro. Y aquí con un backlash punto me indica que hasta aquí terminan las redes sociales. Con el espacio después del formulario me indica que empieza. Entonces yo voy a quitar todo esto de las redes sociales. Esto también de perdí mi password, no sé qué. Ok, chao. Tenemos. Donde dice sync in, pues acceso es que voy a poner. Voy a cambiar el botón. Acceso. No estoy haciendo más que editar HTML. Y de esta manera ya queda mi sistema, como pueden ver. Ahora vamos a cambiar los iconos. Como pueden observar, aquí va muy bien, pero AdminLT nos da opciones para iconos.
Tenemos en UI Elements, tenemos la opción iconos y este está utilizando una librería para iconos que se llama Font Awesome. Yo hago clic derecho, bueno, voy a abrir Font Awesome en una nueva página y me despliega su página oficial de Font Awesome, que es una librería para iconos nada más. Yo puedo empezar a buscar aquí, nada más. Por ejemplo, si quiero buscar, lo tengo que buscar en usuario, perdón, en inglés. Y si quiero buscar un icono que identifique o que exprese lo que tiene que haber aquí, que es el login del usuario, pues lo busco en inglés. Y digo users, por ejemplo. User. Y aquí está, en la búsqueda en tiempo real, pueden elegir el icono que ustedes quieran. Por ejemplo, este de aquí. Y aquí está su código. Dice que la clase es fa_solid_fa_user. Entonces, yo voy donde está el usuario, que es este es el icono, spam, como pueden ver, no está dentro de un elemento y como este, pero eso es indiferente. Yo voy a localizar qué es lo que contiene, cuál es el elemento que contiene el icono. Y ahí está, es la etiqueta spam. Entonces lo voy a cambiar a como me indica, que es fa_solid, fa_user. Repruebo, vuelvo a probar y bueno, ahí no me marca nada y eso es porque, bueno, bueno, me equivoqué al parecer. El nombre, vamos a ver, fa_solid, fa_user, está bien. Okay, a ver, veamos, fa regular. Oh, ya, se me estaba olvidando una cosa. Yo estoy utilizando una versión pasada de AdminEDT y debe estar utilizando la versión 5.15 de FanAwesome. Bueno, voy a buscarla en esa versión. Si ustedes se han descargado la última versión de AdminEDT, no van a tener ese problema. Ok, estamos users, pero en la versión 5.15. Ok, veamos aquí cómo es. Aquí está fast, fa_user, así se llama. Fast, fa_user. Perfecto, ahí está el icono. De esta manera pueden ir cambiando sus iconos. El de la llavecita lo dejo ahí tal cual. El placeholder, bueno, voy a cambiarlo por login de usuario. Donde dice placeholder, en la parte de password voy a decir ingrese su contraseña. El tipo de, aquí es text. El tipo de input es text, no email. Aquí sí, el tipo es password para la parte del password. Bien. Ya está, ya tengo mi sistemita, es decir, ya tengo mi login. Ahora lo que tengo que hacer es obviamente compararlo con mi base de datos para darme acceso al sistema. Para eso me voy a crear un usuario por default de mi base de datos. Nosotros sabemos que siempre que empezamos creamos un usuario directamente desde la base de datos para empezar a testear y hacer pruebas. Voy donde dice insert, ID de usuario, lo dejo vacío, login de usuario, aquí vamos a poner admin, su login, la password va a ser admin 123, de momento no lo vamos a encriptar. Perfil de usuario, pues administrador, obviamente. Estado 1 de disponible y el 0 va a ser para no disponible. Último login va a ser el de ahora, exactamente el de ahora. Y fecha de registro, pues la de hoy. Vamos a colocar la fecha del 5 de, ya está, 5 de septiembre. Y bueno, el último login que sea también la fecha de hoy. Ok, a las 20:31 está bien. Ya estamos, continuamos y con esto ya hemos creado nuestro primer usuario. Estas consultas, por si acaso, guárdenselas
porque posteriormente pueden utilizarlas para hacer el CRUD. Cópienlas en un bloc de notas aparte. Entonces voy a ver en examinar que ya tengo mi usuario. Ahora tengo que compararlo con la base de datos para que me dé el acceso correspondiente a mi sistema. ¿Eso cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí, donde dice bien, vamos a irnos después de acceso, justo aquí, antesito de form, antes de que termine form. Igual puede ser después de que termine form. Bueno, antes de que termine form, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que llame a el controlador, que se ejecute continuamente esa operación para que haga el envío y la comparativa. Bueno, antes de hacer eso, ustedes han visto que aquí en plantilla, bueno, estamos poniendo el login, pero no es lo adecuado. El login tiene que ir aparte. Así que voy a crearme un nuevo archivo en vista al que le voy a llamar login.php. Y ahora sí, lo que va a haber en login es precisamente solo la parte que me interesa del login, que es esta de aquí, el body, el cuerpo. Es todo lo que me interesa. Bueno, entonces yo agarro todo, el cuerpo, toda la parte de abajo, y lo llevo aquí al login. Perfecto. Ahora lo que han notado es que he dividido ya en dos pedazos. La parte del head se ha quedado aquí en plantilla y eso es porque yo voy a evitar que cada vez que cree un nuevo módulo, sea para clientes, sea para usuarios también, sea para productos, tenga que enlazar nuevamente los recursos CSS. Los voy a reutilizar siempre. Así no tengo que enlazarlos y crear en cada archivo otra vez los recursos CSS. Por lo tanto, los divido como si fuera rompecabezas. Y aquí en plantilla es donde recién voy a llamar al archivo login. Voy a incluir el archivo login. Solo lo hago muy fácil con PHP. Ahí estamos. Y le digo include. Bien. Fíjense que de momento, si yo no hago eso, y actualizo esto, no pasa nada, no se ve nada. Me dice que está vacío. Y yo le voy a decir que incluya, pues, el archivo login, que está en la carpeta vista. Todavía no me estoy saliendo de index, tengan eso muy en cuenta. Sigo en index y le digo, pues, llama de la carpeta vista al archivo login.php. Vuelvo, intento actualizar y queda tal cual como ya estaba. Hasta ahí muy bien. Así yo ya login tengo. Y aquí voy a ir enlazando todos mis módulos en plantilla. Voy a ir enlazando todos los módulos que son usuario, cliente, facturación, ventas, etcétera. Vuelvo a login, ya estamos. Ahora sí, voy a decirle que, bueno, voy a crearme un método en login, llamar a un método. Recuerden que gracias a index yo ya tengo disponible el controlador usuario y el modelo usuario. Entonces, le digo que aquí voy a abrir PHP. Creo una variable llamada login, puede ser cualquier variable. Voy a instanciar el controlador usuario. Aquí estamos, usuario controlador. La clase controlador usuario. Bien. El archivo controlador usuario está vacío de momento. Pero bueno, voy a irme entonces a usuario controlador.
Voy a crearme la clase. Aquí no tengo que cerrar PHP. Voy a crearme la clase controlador usuario que va a tener, bueno, un método que se va a llamar static public. Ya saben que todos los métodos son static public function ctr ingreso usuario. Ya, de momento no tiene nada, pero voy a llamar a este método desde el login. Entonces, vuelvo al login y digo que instancie la clase usuario controlador o controlador usuario. Que a su vez ahora voy a llamar a su método ctr ingreso usuario. Lo que pasa aquí es que al hacer esto, ya se está ejecutando permanentemente este método, ctr ingreso usuario. Si actualizan su página, bueno, ven que no pasa nada, pero si yo, por ejemplo, aquí escribo algo, como por ejemplo echo, está en ejecución el método de ingreso. Ahí pueden ver que se está ejecutando este método continuamente. Entonces, lo que sea que hagamos aquí se va a estar ejecutando con continuidad. Por lo tanto, en el método de ingreso usuario vamos a decirle sí, vamos a poner un filtro y decimos sí. Bueno, tú vas a enviar algo por post, entonces le decimos sí, existe algo que tú estés enviando por post desde el login, que por ejemplo puede ser el usuario. En login, fíjense que tenemos el campo usuario, que es este, el input, al que por cierto hay que ponerle un name, al que se va a llamar usuario. Listo. Aquí donde dice password también hay que ponerle un name, que diga password, porque así es como lo recuperamos por post. Cuando nosotros damos un clic aquí en submit, en el botón, se van a enviar estos datos por post. Ahí está, por el método post. En action es donde indicamos a qué archivos se van a indicar, pero es bueno, esa es otra forma de hacerlo, por, por archivos, por forma estructurada de archivos. Nosotros estamos utilizando modelo vista controlador, por lo tanto, como el método ya se está ejecutando continuamente, decimos que, bueno, que cuando yo le doy un clic en submit, automáticamente se van a enviar todos estos datos por post. Y ya en usuario controlador le decimos que, bueno, cuando se envíe o cuando exista algo que tú estés enviando por post, bueno, se va a activar lo que esté aquí adentro. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, primero que nada, revisemos. Voy a crearme una variable que se va a llamar usuario. Usuario. Va a ser igual a, bueno, lo que esté, el método, bueno, el valor que estés enviando por post. Primero que nada, pregunto si existe y posteriormente lo capturo en una variable. Voy a hacer lo mismo para la password. Lo voy a capturar en una variable. Y bueno, el name era llamado password. Ahora voy a imprimirlos para que vea si de verdad está entrando. Echo, siempre hagan ese tipo de validaciones. Si existe algo que yo esté enviando por post, entonces, bueno, vas a entrar aquí y vas a imprimir estos dos valores. Entonces yo voy aquí voy a escribir, por ejemplo, ya administrador. Aquí voy a escribir admin. Listo. Accedo. Accedo. Perdón. Actualizo, convierto el formulario.
Estamos. Ok. Esto no está imprimiendo. A ver, vamos a testearlo de la siguiente manera. Vamos a usar el controlador. Vamos a poner un eco. Y aquí vamos a poner cualquier mensaje. Ahí estamos. Bueno, ya está. Me faltaba intentarlo de nuevo. Bien, entonces, como pueden ver, ya se está enviando el usuario y la contraseña. Ahí está, administrador, admin123, que es la contraseña que está escrita aquí. Ya que tengo esos datos, bueno, yo voy a preguntarle ahora al modelo, el cual se va a encargar de preguntarle a la base de datos si existe este usuario y esta password. Por lo tanto, me voy al usuario modelo, voy a crearme igual una clase. Eh, la clase se va a llamar, pues, modelo usuario. Bien, este va a ser el método para, vamos a tener un método para acceder al sistema. Entonces voy a ir comentando mi código, mejor, tanto mejor. Este va a ser el método para acceder al sistema. Acceso al sistema. Aquí voy a crearme el método que se va a llamar static public function mdl de modelo. Le vamos a llamar info usuario. Sí, llamémosle info usuario. O acceso. Vamos, pongámosle así. Acceso usuario. Ya. Por lo tanto, volvemos al usuario controlador y llamamos al método, al modelo. Entonces, primero que nada, preguntamos si existe algo que enviamos por post, capturamos esos dos datos y seguidamente llamamos a nuestro queridísimo modelo. ¿Cómo lo hacemos? Pues de la siguiente manera. Llamamos a su clase, el usuario. Para llamarlo directamente, pues dos puntos y llamamos a su método que es mdl acceso usuario. El cual, ojo, el cual va a recibir, bueno, va a recibir este dato, solamente el login. En los sistemas modernos, nosotros ya no comparamos usuario y password, comparamos usuario solamente en la base de datos. Y posteriormente solicitamos su password y comparamos con la password que nosotros estamos typeando. Ojo, normalmente hacíamos una comparativa en la que en la que enviábamos el usuario y la password para que lo compare con la base de datos. Actualmente solo enviamos el usuario, este nos trae el usuario, o sea, toda la información del usuario, el ID, sus datos extra, incluyendo la password, y posteriormente lo comparamos con la que hemos typeado aquí. Eso es para evitar, pues, una inyección, para evitar que, por ejemplo, nosotros al estar enviando la password a la base de datos, alguien lo intercepte y diga, bueno, si está comparando esto con el de la base de datos, entonces quiere decir que esta es su contraseña. Mejor traer la contraseña de la base de datos y compararlo en el front, es decir, en el controlador aquí, no en una consulta, para que nos evitemos inyecciones SQL.
Por lo tanto, solo vamos a enviar el usuario como argumento. Eso lo vamos a enviar al modelo acceso, al método acceso usuario. Entonces, el método acceso usuario va a recibir ese dato, que es el usuario, nada más. Y aquí lo que va a hacer es ejecutar la consulta, pero nosotros no hemos creado el método de conexión a nuestra base de datos. Eso lo tenemos que hacer en nuestro modelo. Entonces yo me creo un nuevo archivo que le llamamos conexión.php, el cual va a tener pues una clase conexión, obviamente. El cual va a tener a su vez un método llamado conectar. Vamos a utilizar conexión por PDO, no por estructura. Bien, aquí vamos a crearnos ciertas variables, una que es host, para que podamos ingresar nuestro host de conexión. Uno que es el nombre de la base de datos, que va a tener el nombre de la base de datos. Otro que va a tener el usuario de nuestra base de datos, user, dd, database. Y otro que va a tener pues la password de la base de datos. A su vez, vamos a crearnos una instancia del método PDO de PHP. Y bueno, el método de PDO de PHP nos indica que tenemos que cargar el write, que va de la siguiente manera, mysql.host. Aquí tenemos que indicar el host, que va a ser igual al host. Hay que concatenarlo, perdón. Ahí está. Punto, concateno. Va a tener también el punto y coma, el nombre de la base de datos, dbname. Aquí vamos a indicar que va a ser igual a, bueno, la concateno, la base de datos siguiente. Le digo coma, que también hay que indicarle el usuario. Hay que indicarle la password de nuestra base de datos. Y con eso ya estamos. Posteriormente ejecutamos. Entonces, voy a decirle que es la instancia que acabo de crear se ejecute. Exec. Bien. Y a su vez que se ejecute pues con la codificación para que no haya problemas al momento de registrar en la base de datos con la codificación de caracteres. Porque a veces ustedes saben que si registran, no sé, caracteres con acentos, en su base de datos se van a mostrar otros caracteres raros porque no reconoce el acento. Sucede y los extrae mal posteriormente con caracteres extraños. Evitemos eso. Seguramente han visto sistemas donde, bueno, en vez de poner la ñ de algún nombre, pone otro carácter muy raro, extraño. Para evitar eso, pues al momento de ejecutar la conexión, aquí también le colocamos la codificación UTF-8, que bien ya lo hemos puesto en la base de datos para que lo soporte, pero nosotros le estamos enviando también en el mismo estándar, UTF-8. También aquí podríamos marcar nuestra zona horaria, La Paz y demás, para que, bueno, siempre esté utilizando ese flujo horario al momento de hacer registros. Pero bueno, eso es cuando utilizamos time stop, o sea, time stop en nuestra base de datos. No estamos utilizando eso.
Así que, bueno, lo dejamos sin. Finalmente, vamos a hacer que este método sea de retorno y retorne pues la conexión. Ahora, ¿qué datos corresponderían a esto? Bueno, como estamos trabajando en nuestra máquina local, pues el host va a ser localhost. La base de datos que estamos utilizando es esta, es post. El nombre de la base de datos es post. El usuario de la base de datos, bueno, yo nunca pongo usuarios en la base de datos, lo dejo el que está por default, que está aquí, el root, no se me muestra, pero bueno, ahí estamos con en privilegios, si no me equivoco es en usuarios, cuentas de usuarios, yo dejo el que viene por default, root, para localhost, o 127.0.0.1, es igual. Entonces el root el usuario que viene por default, el que yo estoy dejando. Yo nunca coloco contraseña. Si ustedes han colocado contraseña para acceder a esta base de datos, tienen que colocarla aquí. Pero como no la coloco, yo lo dejo vacío. Con esto ya estaríamos. Este sería el archivo de conexión a nuestra base de datos. Ahora sí, voy a irme al modelo y como el archivo de conexión está aquí en el modelo, dentro de la carpeta modelo, yo voy a hacer que esta lo requiera. Como lo he hecho en index, require once. Y voy a decirle pues que llame al archivo conexión. .php. Así yo ya puedo utilizar el método que me va a permitir a conectarme. Por lo tanto, volviendo al modelo, o al método este de acceso usuario que me está recibiendo el usuario, voy a decirle, hey, en una variable stmt, vamos a colocarle este main, o sea, ejecución, llama al método, o sea, llama a la clase conexión, aquí es una n más, llama a la clase conexión y llama directamente a su método conectar. A su vez, lo que vas a hacer al llamar, vas a ejecutar directamente con un prepare, vas a ejecutar la siguiente consulta. O sea, todavía no lo va a ejecutar, simplemente lo deja pendiente. Ahorita no le estamos dando la orden de que lo ejecute, simplemente le decimos que agarre esta consulta. Yo le voy a decir lo siguiente, quiero ver todo, select from, de la tabla usuario, donde el login usuario sea igual al dato que, bueno, te lo estoy pasando por aquí, que es usuario. Esto me va a devolver una respuesta y ahora recientemente voy a decirle, bueno, ejecútalo. ¿Por qué hago esto y por qué no directamente lo ejecuto? Porque puede ser que más adelante quiero que antes de que ejecute haya una resolución de problemas, que si pasa algo, pues no lo ejecutes o si sí, sí lo ejecutes. De momento que lo ejecute directamente, execute. O sea, si pasa algo en mi front, en mi sistema, no en la base de datos, ¿no? Que se ejecute. Ok, ejecútalo. Execute, si no aquí en vez de prepare pondría execute. Ejecútalo. Ya. Una vez que lo ejecutas, bueno, ya me va a devolver una respuesta STMT, que es un arreglo de información. Cuando me devuelve varios registros, tengo que utilizar un método. Pero cuando me devuelve un cierto registro, solo un registro, yo voy a decirle STMT que me devuelva solamente un registro, porque obviamente no puede haber dos usuarios con el mismo login. Entonces voy a decirle que me devuelva con un fetch un registro y nada más que un registro. No un arreglo de registros, sino un registro que me va a devolver todo esto que veo aquí. Con un registro me refiero pues a esto, a lo que yo tengo aquí. Esto es un solo registro. Si tuviera 3, 4, 5 usuarios, sería un arreglo de registros. Con fetch solamente me devuelve un registro. Bueno, una vez que ya
que ya me has devuelto, que has capturado ese registro y lo has guardado en la variable STMT, devuélveselo a quien te lo ha llamado, que es el controlador. Entonces, return y se lo va a devolver al controlador, quien es quien ha llamado este método. Recordemos que el usuario y controlador está llamando ese método. Bueno, después de que has ejecutado la consulta, siempre tenemos que cerrar la base de datos, obviamente. Entonces, cerramos la base de datos, close, porque si no se colapsa, se acumulan y la memoria pues se va acabando, la memoria de la computadora, del servidor, y después hace que sea lento nuestro sistema y la típica, ¿no? Después de varias horas de usar el sistema, peor cuando es un sistema de punto de venta, hay muchas personas que están ejecutándolo continuamente, a todo rato, puedes que estén facturando 10, 20, 30, 50 por minuto, y imagínense cuántas consultas se están acumulando y la memoria de la computadora se va a ir reduciendo y luego posteriormente va a ser muy lento, hacer una consulta va a ser muy lento. La típica es que apaguen la computadora, se vacía la memoria y recién ya vuelve a estar rápido. Pero para evitar ese colapso de memoria, nosotros cerramos la base de datos y vaciamos la memoria con el método pues null, o sea, vaciamos. Le decimos que lo vacíe. Cerramos y vaciamos para que esté listo, limpiecito para volver a ejecutar otra consulta. Ahora, como les decía, el método CTR ingreso usuario está llamando a este método del modelo. Y cuando lo llama, vamos a hacer que pues lo guarde en una variable llamada respuesta. ¿Qué pasa si yo ahora voy a imprimir la respuesta? Esto es un registro. Esto es un registro. Me devuelve un registro, no un arreglo de registros. Pero como es un registro, cada uno de sus datos están dentro de un arreglo. El otro me refería a multiarreglo, es decir, son varios registros y por lo tanto es un multiarreglo. Este es solamente un registro y por lo tanto está dentro de un arreglo, un simple arreglo. Para imprimir un arreglo simple en PHP simplemente es vardum, porque lo que me devuelve esto es un arreglo de información de esa consulta. Bueno, yo guardo y vamos a ver si ya está funcionando. Entonces voy a intentar hacer una consulta a mi base de datos. Tengo el login admin y la password admin 123. Probemos. Admin 123. Acceso. Y bueno, aquí me está un error. No puede cargar el drive. Modelo conexión. Localhost role, MySQL. Algo está pasando en mi método de conexión. Revisemos. MySQL. Está al revés. Está SQL. Ya. Del host. Database name. Creo que hasta ahí estamos bien. Ya, yo creo que con esto ya. Intento de nuevo. Admin 123. Ya estamos. Ahora me está diciendo otro error. Que la sintaxis acceder. Check el manual corresponde a Mario de base. Ok. Y sigue dándome. Ok. So, me voy al final. Me está diciendo que hay un problema con mi conexión y al final me dice que bueno, que no estoy pudiendo acceder a conexión en la línea 11. La línea 11. Me está diciendo que no. Línea 11. Sets name UTF8. Eso está bien. PDO. Veamos. Todo. Ya aquí está el fallo. Es un names. Ya. Intento de nuevo. Ahora sí, vamos a intentar admin. Admin 123. Ups, llamado indefinido. Esto ya es otro fallo.
Dice en el usuario modelo, en la línea 10, llamado indefinido execute. Ok. Modelo, línea 10, execute. Ahí está el problema, no es execute, es línea 10. Fetch, ok, parece que sí, sí es. Conexión, veamos, conectar, prepay. noches, ¿me escucha? Sí, Hola, hola, ¿me escucha? Ariel, sí, dime. En execute está mal, no es igual, es una flecha, porque tiene que llamar a la función. Ay, cierto, 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 claro. Pues, es un llamado PDO. Perfecto, gracias, gracias, gracias. Ya, llamado indefinido. Va, intentemos. Admin, admin 123. Gracias, Ariel. Y ahí estamos. Como ven, me devuelve la información de usuario. Un arreglo que tiene 14 datos. Me devuelve de dos modos. Lo más importante es, si se fijan, yo voy a llevar esto a un blog de notas. Es que me devuelve de dos maneras los datos, por índice numérico y por nombre de columna en mi base de datos, de mi tabla usuario. Fíjense que para acceder al ID del usuario puedo utilizar el ID de usuario, el nombre asociativo, es decir, me lo devuelve por nombres asociativos o por numéricos. O puedo utilizar el cero, que es también válido. Entonces, como son 7 datos en realidad, pero también me los devuelve en numérico, pues sumados son 14. Lo importante es esto, que me devuelva en modo de nombres de mi columna de mi tabla, con asociativos. Bueno, teniendo eso, ya puedo hacer ya la comparativa en PHP. Muy simple. Me voy a usuario controlador, ya que me está devolviendo la información después de haber consultado el login de usuario. Le voy a decir con un if, que bueno, sí, o sí, el usuario es igual a respuesta. Bien, recuerden que es un arreglo lo que me ha devuelto. Respuesta en el campo login usuario. Yo copio esto, que recuerden que el login usuario tiene este dato, admin, ese valor. Yo le digo en respuesta login usuario. Pues en ese caso, si es igual, ojo, si es igual, y también, ojo, y también, como me está devolviendo al momento de hacer la consulta la password, como puedo ver aquí, yo le digo, bueno, y también si lo que yo estoy enviándole al formulario, o sea, lo que yo estoy escribiendo en el formulario, que es el campo password, es igual a respuesta, pero en el campo password, o sea, este de aquí, entonces, si coinciden esos datos, pues me vas a dar acceso al sistema. Bueno, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargarnos un script porque vamos a utilizar rutas amigables. Yo voy a decir un echo, o sea, nosotros seguramente algunos dicen, bueno, que incluya o que nos envíe o que nos redirija al panel de control o al inicio del sistema. No, eso sería navegar. Vamos a evitar navegar. Vamos a utilizar rutas amigables y vamos a decirle que, bueno, echo que se cargue. Aquí ponemos un script, PHP, digo en JavaScript. Voy a cerrar JavaScript.
voy a decirle que bueno, que cargue un window. Punto location. El archivo inicio. Y bueno, solamente inicio. No tengo este archivo inicio. Lo tengo que crear en mis vistas. Nuevo archivo y le voy a decir inicio. Punto PHP. Bien. Si yo me voy a, bueno, aquí voy a escribir algo para indicar que estoy en inicio. Solamente algo provisional. Voy a decirle eco. Este es el inicio. Ahora, si yo pruebo de nuevo, admin 123 y le doy a acceder, fíjense que, bueno, se carga eso, la ruta inicio. Y bueno, se está cargando inicio, pero no se está cargando inicio PHP. Si yo me voy al, bueno, de nuevo al controlador y ahora le digo inicio.php, y irme atrás de nuevo, admin 123, inicio.php, no me lo reconoce. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque, bueno, está simplemente sumando, estamos en el archivo index, así es, index. Nosotros tendríamos que indicarle, bueno, que navegue a la vista, por ejemplo, la carpeta vista, entre al inicio.php, probamos de nuevo. Y ahí está navegando. Pero ¿qué pasa si hacemos esto? Pues nos estamos ya saliendo de index. Y ahí vamos a perder la conexión con los controladores, métodos, en fin, y modelos, y también, obviamente, de lo que es más importante, nuestros recursos. Para evitar hacer eso, vamos a utilizar rutas amigables. Entonces, yo voy a irme aquí a nuevo archivo. Voy a crear un nuevo archivo en la raíz, al que le voy a llamar .http access. Perdón, no es HTT, vamos, es htaccess. Bien, ahí está, ahora sí. htaccess es un archivo que se ejecuta en primera instancia, en primer plano, prioritario. Lo que vamos a hacer aquí es darle instrucciones globales a nuestro proyecto. Entonces escribimos option all index para que indexe. Vamos a decirle que reescriba el indexado, es decir, la lista de las rutas que le enviemos. Que lo reescriba. Para eso decimos reescribe rated. Perdón, rewrite in Django. Muy bien, ¿cómo lo vas a escribir? Ah, pues con la siguiente regla. Write, esto va de la siguiente manera. Write rules. Vamos a utilizar reglas parciales, es decir, caracteres, no me acuerdo cómo les dicen, estructuras literarias, si no me equivoco, son así. Sí, expresiones regulares, esa es la palabra, perdón. Vamos a utilizar expresiones regulares. Las expresiones regulares nos sirven para indicar exactamente qué caracteres pueden o no pueden entrar. Bueno, utilizando la siguiente regla de expresiones regulares. Ok. Lo abrimos en, ay, perdón, entre paréntesis. Ya.
Abrimos este rango. Vamos a decirle que nuestras expresiones regulares va a aceptar caracteres desde la A hasta la Z minúscula, desde la A mayúscula hasta la Z mayúscula, números desde el 0 hasta el 9. Aparte, pues le vamos a decir que esas expresiones regulares que él va a aceptar, o sea, les estamos indicando que solo va a aceptar esto, no va a aceptar otros caracteres que no estén dentro de este rango de caracteres que indicamos, números, minúsculas, mayúsculas, números. O sea que no puede aceptar otros caracteres como serás, arrobas y demás. Esa es la regla. Y vamos a decirle que lo que sea que le enviemos a cargar, como le hemos enviado aquí, lo que sea que le enviemos aquí, lo reescriba de esta siguiente manera. O primero que nada le estamos diciendo que lo que sea que le enviemos aquí solo puede tener estos caracteres. Y que lo reescriba de la siguiente manera. Index, okay, que parta desde el archivo index, así no vamos a perder. Y que lo envíe, ojo, que lo envíe como get. Es decir, aquí estamos haciendo que navegue a directorios, pero no, ahora vamos a hacer que lo envíe por URL, por get, o sea, desde el index. El index va a enviar. Es como si el index enviase algo, pero por get, o sea, que lo va a enviar como si fuera el valor de una variable get. Y al que va a llamar ruta, obviamente esa variable, y va a ser igual a esta expresión regular que nosotros estamos pillando. Es esta. Va a capturar lo que le enviemos aquí, pero como variable. Como variable. Lo va a capturar. No es que va a navegar, va a irse, va a mudarse de directorio, de archivo, no. Va a enviarle como valor el nombre de lo que nosotros enviemos aquí en la URL. Así es, entienden como si fuera un valor de una variable. La variable se llama ruta. Entonces, index va a enviar, va a capturar lo que le enviemos arriba en la URL como valor de una variable llamada ruta. Eso lo vamos a usar para, pues, en que en plantilla lo capture y nos incluya todos los módulos que necesitamos. Por lo tanto, volvemos ya a plantilla y decimos, bueno, ahora, si existe, ojo, si existe algo en que tú estés enviando por get, que va a ser pues la ruta, ojo, ruta, o sea, esto que siempre vas a enviar en una variable llamada ruta por URL, no es que vas a viajar a los directorios, no es que vas a cambiar de archivo, simplemente vas a enviar el nombre del archivo al cual quieres ir o que quieres presentar, pero ese nombre lo vas a enviar como valor de una variable. En plantilla decimos si está al capturar ruta, porque si existe lo que tú captures por ruta, y no se va a mostrar por si acaso aquí, esto ruta igual, y como siempre lo enviamos con PHP, no se va a mostrar, esto está puesto aquí para que no se muestre. Y le digo, si existe algo que tú estás enviando por get, entonces vamos a definirlo de la siguiente manera. Si esa ruta, si ese valor, ruta, perdón, aquí es un if. Si ese valor ruta, el valor de la ruta, es igual a, no sé, inicio, entonces te vas a ir a la carpeta, vas a incluir, mejor dicho, no es que te vas a ir, vas a incluir la carpeta o vista
Y la carpeta, no, pues no está, ay, perdón. E inicio está dentro de la carpeta vista, no necesitamos ir a la carpeta vista. Bueno, vas a incluir el archivo inicio.php, pero ojo, ¿qué pasa si después el valor de la ruta es, por ejemplo, usuarios? Para ir, porque quiero mostrar o presentar a los usuarios, a la lista de los usuarios. Ya no puedo decirle que incluya inicio.php. Tengo que decirle que, bueno, si ruta es igual a inicio, entonces muéstrame esa ruta, ese valor. Incluye ese archivo, ruta. Y eh, lo tengo que concatenar con PHP, obviamente. Porque si no, no sabe de qué tipo de archivo se trata. Simplemente me va a mostrar inicio. ¿Entienden? Este get ruta es el equivalente a pues inicio. Entonces, inicio, si lo concatenamos con punto de PHP, va a ser inicio.php. Y ahora sí me va a mostrar este archivo inicio.php. Aquí estamos. Ojo, aquí vamos a ir sumando más y más y más notas. Probemos. Ahora sí nos vamos al usuario controlador. Y bueno, le decimos que si la password y login están bien, ahora no te vayas, no cargues ninguna ruta. Carga un nombre. Y ese nombre, la URL, gracias a htaccess, lo va a absorber como si fuera el valor de una variable. Entonces repruebo. Admin 123, actualizo. Ahí está inicio. Y fíjense que bueno, no pasa nada. Solo nos dice este es el inicio. Porque aquí ya se están cargando dos archivos en uno, que es el login y el archivo inicio. Si nos vamos a plantilla, bueno, le estamos diciendo que se cargue el inicio, si es que hay inicio, y también le estamos incluyendo el login. Bueno, el login no tiene que incluirse más. El login, de hecho, solamente tiene que incluirse si accede al sistema. Por lo tanto, le decimos, si hay si hay una ruta y esta ruta se llama inicio, pues que nos cargue inicio. Pero, ¿qué va a pasar? Como ya les dije, nos va a cargar login también. Entonces, nosotros tenemos que preguntarle si se accede, si hay un acceso. Bien. Para evitar que no se muestre el login también, perdón. Para evitar que no se muestre el login cuando ya entra a inicio, pues vamos a crear otro filtro en el que decimos sí. Si el acceso es OK, para eso vamos a cargar variables de sesión. Nos vamos a usuario y controlador. Cuando hemos cargado, cuando hemos cargado el usuario y hemos cargado la password, bien, hemos enviado un valor. Pero aparte de enviar un valor, lo que vamos a hacer es que también se envíe variables de sesión. Carguen variables de sesión. Okay. Entonces vamos a cargar dichas variables de sesión. Para eso, creamos aquí sessions. Vamos a hacer uso de los sessions, en el cual vamos a crearnos una nueva variable llamada ingreso. Ingreso que va a ser igual a
pues, ok, así de simple, ok, nada más. Listo. Si el usuario y la password es correcto, te cargas una variable de sesión que va a tener un valor llamado OK, que va a estar en su índice llamado ingreso. Y posteriormente envías el valor inicio. Hasta ahí vamos a dejarlo. Vamos a estar bien. Entonces vamos de nuevo a plantilla y decimos, sí, lo mismo. Existe, si exists. Si existe alguna variable de sesión, en este caso vamos a comprobar. Si existe una variable de sesión, como por ejemplo ingreso, entonces, recién, cárgame esta ruta. Metemos este if dentro. Así como lo comprobamos. Si existe una variable de sesión que es ingreso y vamos a preguntarlo, vamos a ponerlo de esta manera. Y si la variable de sesión ingreso tiene el siguiente valor, que es OK, si es igual a OK, entonces pues cargame la ruta, o sea, consumime la ruta, compárala, captura por get la ruta, o sea, perdón, el nombre de esa ruta que has enviado por la URL e incluí dicho archivo. Bien. Y si no existe, aquí vamos a colocar un else. Y si no, si es que no hay ninguna variable de sesión y si no es o si no es OK, entonces devuélveme al login. Solo se va a mostrar el login en el caso, pues, no haya una sesión. Así ya el login queda excluido. Queda excluido de la vista para que no se muestre si es que no, bueno, para que no se muestre si es que logra ingresar aquí a las rutas. Así, bueno, solo se van a cargar las rutas, o sea, solo se va a cargar las vistas de mis rutas. Y el login simplemente si está en el caso else, o sea, si es que no existe la sesión. Algo que nos estábamos olvidando aquí es incluir las sesiones. Entonces necesitamos llamar. Lo primero es que hay que llamar a las sesiones cuando vamos a utilizarlas obligatoriamente. Aquí lo vamos a utilizar en plantilla. Entonces llamamos a sessions start. Start. Con eso ya tenemos acceso a las sesiones. Obligatorio, el session start debe estar siempre al principio del archivo. Así ya podemos hacer uso de las sesiones. No lo hacemos dentro dentro del controlador, por si acaso. Solamente aquí porque lo estamos llamando. Estamos llamando a las variables de sesión. Bien, empecemos. Entonces, así ya hemos excluido esta vista de login. En el caso, acceda al inicio, ya que solo se va a mostrar el login cuando no acceda, cuando no haya un OK en las variables de sesión. Entonces, probemos admin 1, 2, 3. Y ya está. Como ven, se ha cargado solamente el archivo. Se ha cargado solamente el archivo de la ruta. Es todo. Nada más. Que es inicio. Y bueno, no se ha cargado el login. Y no se ha cargado el login porque el login solo se va a mostrar cuando no haya una sesión. Ahora el punto es este. Vamos a construir nuestro menú.
para poder también salir de sesión, también matar la sesión, porque si no, ya la próxima ya no nos permite. Si yo accedo aquí, fíjense, ya no estoy pudiendo entrar. Admin 1, 2, 3. Y bueno, fíjense, ya no se me muestra el archivo, porque la sesión ya estaba activa. Yo tengo que haberla matado, destruida y recién comprobar. Esa es la comparativa. Ya no se me está mostrando nada de nada aquí. Bueno, entonces vamos a construir nuestro menú para tener ese botón de borrar, de quitar las sesiones, de matarlas. Esto ya lo vamos a estar haciendo la próxima clase, así que bueno, sería todo por hoy y nos estaríamos viendo el miércoles, chicos. Tengan buenas noches, no se olviden descargar las clases compartidas o las clases grabadas que van a estar en la carpeta compartida. Hasta la próxima.